Buenas tardes, desde acá de Panamá. ¿Cómo están por Buenas allá? tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios, bien. Qué bueno. Perfecto, acá ya estamos. Déjame ver acá, avisar a los alumnos. Eh, clase de eclesiología. Está abierta. Muy bien. Está acá. Déjame ver si se está transmitiendo. También dice que sí. Perfecto. Ya estamos, doctor. Con Sí. transmisión. Ahí tenemos 2 de los hermanos. Podemos empezar. Mauricio, Sí. no puedo ver bien su cara. Ah, no. Eso está bien, es mejor. Sí. Le oigo mejor si puedo ver sus labios. Perfecto. Ya, gracias. A propósito, estoy calculando que acaso podemos terminar este curso dentro de los próximas 3 semanas. Bien, ¿Qué le parece? Ya, está bien. porque observando la cantidad de capítulos o lecciones que hay y en el manual vamos a tratar del 5 y 6 esta noche y pienso que 3 semanas será suficiente. Ya, Bien. Ahí le damos tiempo entonces para hacer el ensayo, porque el curso ya, va hasta el 20 26, de noviembre. sí. Ah, Se entonces puede, eso posiblemente podemos terminar hasta el 20. una es- semana antes Perfecto. de esa fecha, pues posiblemente. Está bien. Les da tiempo para trabajar también. Es bueno para ellos. Excepto, claro, que si los alumnos quieren un repaso, una clase para repasar todo el curso o algo así, y Bien. tratar con sus preguntas o sus áreas débiles Perfecto. del estudio. Ya, depende de ellos. Para mí es Excel- igual. Excelente. Ya. Muy bien. Sí. Podemos orar entonces y te paso la palabra. Sí, seguí Oración, nomás. ¿no? Bien. Oramos entonces, hermanos, y pedimos la bendición del Señor sobre ese tiempo. Padre, gracias te damos, a Dios, por un día más de vida. Reconocemos, a Dios, tu bendición, tu cuidado, Señor, y tu inmenso amor para con nosotros. Por medio de Cristo, te agradecemos, a Dios, por nuestro Redentor y por la salvación que tenemos por medio de Él. Y oramos, a Dios, que sigamos creciendo en todo, aquel que es la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Danos, oh Dios, gracia, fortaleza para crecer en santidad, para crecer en servicio, crecer en adoración a ti, Señor. Y también úsanos, oh Dios, como instrumento para servirte, a Dios, en tu obra, para honrarte, para hacer tu nombre conocido. Dios, bendice tu iglesia en Latinoamérica, oh Dios, fortalece tu iglesia para que sea una iglesia sana, una iglesia comprometida con la palabra de Dios, en honrarla y también en ponerla en práctica, Dios. Danos tu bendición, que te pedimos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Pues esta noche vamos a tratar de
de el origen de los ancianos del Antiguo Testamento. Vamos a repasar brevemente la lección que tuvimos en la clase anterior. Vimos en la clase anterior que 1 de Corintios 9, perdón, 1 de Corintios 9 es un puente entre el Antiguo y Nuevo Testamento en lo de la definición de un ministro del Señor. Y en el Nuevo Testamento, un ministro del Evangelio, vimos que el ministro del Nuevo Testamento tiene sus antecedentes en el sacerdote levita. Vimos eso en varias partes de este capítulo. En Pablo, por ejemplo, habla de cómo los ministros ordenados tienen derecho a ser apoyados económicamente a tiempo completo. Por ejemplo, él está diciendo, no pondrás bozal al buey cuando trille. También Pablo habla de cómo los que sirven al altar comen del altar, de las ofrendas. Igualmente, los que sirven en el templo de Dios en el Nuevo Testamento, ellos tienen derecho a las ofrendas. Notamos que los levitas son llamados ministros del Señor. En Jeremías 33, mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Muy bien. También es interesante que para Pablo apoyar a los ministros del Evangelio fue un mandato y no es opcional. Ahora, yendo a la lección 5, vamos a hablar un poquito sobre los ancianos y el principio representativo en el Antiguo Testamento. Y vamos a elaborar esto esta noche en detalle, porque si tienen una perspectiva clara de esto, entonces, por tanto, ciertos textos en el Nuevo Testamento teniendo que ver con la eclesiología tomarán más sentido y se verá el por qué esos textos neotestamentarios existen, cuál será el trasfondo que provocó a los apóstoles a escribir lo que escribieron cuando toca de la eclesiología. Ahora, notemos unos textos. Ustedes tienen aquí en su guía de estudiantes, deben tener textos con ventanas emergentes y toquen el texto con su cursor. Note aquí lo que dice en Éxodo, por ejemplo, 3:16. Voy a subir, compartir pantalla. Un momento. Ya, ahí. Note, esto es la primera vez en el Antiguo Testamento que se manifiesta el concepto de ancianos del pueblo de Dios. Noten que dice Dios hablando, ve y reúne a los ancianos de Israel. Y luego da el mensaje. Entonces Moisés reunió a los ancianos de Israel y luego él habla de cómo os he visitado y he visto lo que se hizo en Egipto. Yo os sacaré de la aflicción de Egipto. Está hablando, en esta parte, está hablando
de todo el pueblo de Israel. Y no está diciendo, insinuando que sacaré los ancianos de Israel de Egipto, pero el resto de ustedes tendrán que llevar. No. Así es la primera vez que aparece el concepto de un cuerpo gobernante del pueblo de Dios y su título que se llama anciano. Y son obviamente son líderes que Moisés, quien era el sacerdote y profeta sobre el pueblo, él difiere de ellos. Bien. Note que luego dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Es decir, todo el pueblo. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Pero en efecto, en Éxodo, cuando dice que estaba hablando a los hijos de Israel, normalmente en el contexto notamos que está hablando a los ancianos. Note aquí en 19:7. Vino Moisés y llamó a quienes? A los ancianos del pueblo. Bien. Y me seréis gente santa. Llamó a los ancianos de Jehová. Bien. Así, también en Éxodo 12, un mandamiento en que dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, etcétera, unas instrucciones sobre la Pascua. Note que dice en el 21, mismo capítulo, primero hablad a toda la congregación de Israel, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y repita las instrucciones sobre la Pascua a ellos. Sí. Obviamente, entonces, sacamos una conclusión por la lógica inferencial, como ya expliqué antes, de que los ancianos del pueblo representaban a todo el pueblo, y cuando Dios habla por Moisés a los ancianos, eso es hablar a toda la congregación, a todo Israel. Yeah. También otro ejemplo, reunieron a todos los ancianos de las hijas de Israel. Esto fue antes del Éxodo, y hizo las señales frente a los ojos del pueblo. Pues es decir, los ancianos contando como el pueblo, y el pueblo creyó. Muy bien. Note aquí también en 1 de Samuel 8:4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vienen a Ramá para ver a Samuel. Note eso, los ancianos de Israel. Jehová dice a Samuel, oye la voz del pueblo. Los ancianos estaban hablando y Dios dice, oye la voz del pueblo. Así, con estos, note aquí en 10, en el mismo capítulo, yo referí a Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Es decir, el pueblo es los ancianos y los hijos de Israel. Pues sería, me parece absurdo de continuar elaborando este punto, porque es muy obvio que los ancianos representaban el pueblo a Dios.
mientras Moisés representaba Dios al pueblo. Las raíces de la diferencia entre un ministro del Evangelio, 1 de Corintios 9, y los ancianos gobernantes, 1 de Timoteo 5:17, tiene sus raíces en estos textos y la experiencia de Israel. Así como vamos a estudiar, vemos una clase de líder espiritual que se llama anciano, que se divide en dos órdenes. Es decir, los ministros a tiempo completo del Evangelio versus los ancianos. Es decir, como Pablo lo expresa, ancianos docentes y ancianos gobernantes. Bien. También Éxodo 12, 13 y 21 son textos preferidos para mí, para eso. Dice, hablaba toda la congregación de Israel. ¿Cómo lo hizo? Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. Muy bien. Entonces, hablando a los ancianos, es hablar a toda la congregación. Bien. Entonces, cuando Dios quería hablar con el pueblo de Dios, ¿a quién le ordenó Moisés que reuniera? Ancianos de Israel. Muy bien. Cuando Dios dijo que había visto el sufrimiento de Israel, ¿con quiénes estaba hablando? Dice, a todo el pueblo como representado por los ancianos. Y Dios hizo una promesa. ¿A quiénes estaba dirigida la promesa? Fue dirigida a todo el pueblo en Israel, pero hablando directamente a los ancianos como sus representantes. Bien. Vemos entonces esta pregunta que tengo. ¿Estaba la congregación entera presente o no? No. Los ancianos estaban presentes, pero eso era contado como si fueron todos presentes. Bien. Así, como dije, Moisés como sacerdote profético representando a Dios, los ancianos representaban al pueblo. Bien. Ahora, a ver, ¿dónde estamos? Deuteronomio. Sí, Deuteronomio 21, 18, 22, 21. Ok. Vamos a regresar, si puedo, a su compartir pantalla. Sí, ahí estamos. Note aquí. La pregunta es si quienes tenían la función judicial fueron los levitas solamente, los profetas solamente, los ancianos solamente, o uno o dos de esos grupos conjuntos. Note aquí, hablando de un chico a edad de burro, un hijo cuanto más rebelde, y tiene y hablando de si no les obedecieren, dice, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad. ¿Ante quiénes? Los ancianos de la ciudad. Y dirán a los ancianos la ciudad, de la ciudad, etc. Entonces, y es culpable, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá.
Es decir, el pueblo aplica el castigo de pero bajo la autoridad de ancianos. ¿Ya? Eso indica que los ancianos sí tenían autoridad judicial dentro del pueblo también, no solamente sugiriendo o predicando o enseñando lo que tenían derecho a hacer, pero tenían autoridad judicial también. Note que quiere la ley de Dios. Y escribí aquí, Deuteronomio, ¿quiénes estaban encargados de la palabra de Dios físicamente hablando en los rollos de la y letra de la texto? Dice aquí Deuteronomio, y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví. ¿A quiénes la dio? A los sacerdotes de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y también a otras personas, y a todos los ancianos de Israel. Es decir, el custodio de las escrituras quedaban a la responsabilidad de los sacerdotes principalmente y secundariamente a los ancianos de Israel. Veremos cómo eso se refleja, o ya hemos visto cómo eso se refleja en 1 de Corintios 9, en el concepto del ministro del Evangelio, viviendo de ofrendas y haciendo en efecto lo mismo que los levitas antiguos hacían, dos funciones: ofreciendo los sacrificios y enseñando la palabra de Dios. Eso es lo que un ministro del Evangelio hace hoy. Él enseña y predica la palabra de Dios y, segundo, sacramentos, es decir, bautismo y santa cena. Así, quise ponerme a la pena de elaborar esos puntos, porque se ve entonces que los textos neotestamentarios que vamos a estudiar luego están allí no como conceptos o nociones inventadas en el día de los apóstoles, sino que los apóstoles estaban siguiendo las normas de la palabra de Dios escritas anteriormente y aplicándolas, esas normas, a la iglesia neotestamentaria. Bien. Ahora, bien. Pregunta, ¿los ancianos fueron permitidos a participar algunas veces en los sacrificios? La respuesta es sí. Vemos eso en Levítico. A ver si tengo eso en el texto. No. Un momento, voy a ponerlo. Esperen un segundo. Quisiera que ustedes vean esto, porque tiene que ver con los derechos de los ancianos. Ahora, pantalla, compartir. Yo creo que es una situación en que uno ha pecado
parece que por la inferencia de la cosa será una cosa seria. Note aquí que deben traer un sacrificio y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. Noten la participación de los ancianos. ¿Y quiénes degollan el becerro? Los ancianos de la congregación degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de la reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová, etc. Ahora, noten la participación en ofrecimiento de un sacramento o un sacrificio, que el sacerdote estaba encargado, porque estaba encargado de ¿qué? Del tabernáculo. Los ancianos no estaban encargados del tabernáculo, sino el sacerdote encargado, y por eso él metía el dedo en la sangre y ofrecía la sangre. Pero los ancianos de la congregación participaban en el sacrificio, pero bajo la autorización y autoridad del sacerdote ungido con ese propósito. Ahora, de eso inferimos ciertas cosas en el Nuevo Testamento. Alguien me preguntaba, ¿por qué quien quiera no puede presentar o oficiar en la Santa Cena? El motivo, bueno, de eso sacamos una inferencia. Se recuerda que al principio de este curso dije que la lógica inferencial cuenta mucho en varias áreas de la teología, especialmente en la eclesiología. Inferimos de que solo los ministros del Evangelio deben presentar la Santa Cena, por el mismo motivo que el sacerdote levita del Antiguo Testamento, solo él rociaba el altar con la sangre, porque él era ordenado para ofrecer sacramentos, sacrificios y enseñar. Igual, si el ministro del Nuevo Testamento es el cumplimiento de levita, que era prototipo del ministro del Evangelio, entonces lógicamente el ministro del Evangelio es el que tiene derecho y responsabilidad ofrecer la Santa Cena. Y después de todo, la Santa Cena es una simplificación del rito de la Pascua que tenía que ver con el sacrificio del Cordero anual. Bueno, así es por eso que decimos que, bueno, en la fe reformada, nadie tiene derecho de ofrecer o presenciar o conducir la ordenanza o sacramento de la Santa Cena, excepto un ministro lícitamente ordenado para eso. Pero hay excepciones. Los ancianos también pueden participar en eso, pero con permiso de los ministros del Evangelio. Y esto estudiamos cuando, bueno, hay otro curso que se llama un curso en sacramentología, y que es otro curso que no enseño. Pero yo lo he enseñado una vez, creo, pero en eso entramos en detalle en eso, más o menos la misma cosa. Pero
quería mencionarlo para que ustedes vean que nuestras tradiciones reformadas que no parecen tener antecedentes neotestamentarios y no son solamente tradiciones, sino son inferencias tomadas de la eclesiología del Antiguo Testamento. Ahora, quisiera saber si esto es claro. ¿Acaso para algunos es claro como lodo? Pero ¿tienen preguntas sobre este punto? Okay. Yeah. Muy bien. Ahora, para resumir, en esta lección aprendimos, desde los primeros tiempos han existido una categoría de líderes dentro del pueblo de Dios llamado ancianos, que representaban al pueblo y no eran sacerdotes. Tampoco eran políticos, no eran reyes, no eran tampoco profetas, no entraban, no eran, como dije, políticos, eran ancianos espirituales para representando el pueblo hacia Dios. Sus decisiones eran la voz de la congregación en total. Y así vemos que el gobierno antiguo testamentario era un gobierno representativo y no democrático. Democracia es gobierno por la turba, en que cada uno a cada momento tiene voz y voto. No, los ancianos representaban el pueblo. Puede ser que no hay descripción de votación para ancianos en el Antiguo Testamento, pero no sabemos cómo llegaban a ser ancianos, posiblemente simplemente por reconocimiento, reconocimiento de sus calidades, pero de toda forma el gobierno bíblico es representativo, pero no enteramente democrático. Tampoco es dictatorial, porque ¿cómo puede tener una dictadura si es representativo? Así, el congregacionalismo no cabe dentro de la Biblia. También el gobierno episcopal no cabe dentro de la Biblia. La única vez cuando había un solo hombre como juez gobernando al pueblo era durante los periodos de apostasía del pueblo, como Eliseo y Elías, por ejemplo. Eran tiempos de apostasía y no había liderazgo adecuado, y estas son excepciones. Los judíos usaron esta forma administrativa en los tiempos del Nuevo Testamento también. A ver si puedo encontrar esto. Allá, es Mateo 26:3. Leo aquí. Entonces, eso es durante el tribunal de Jesús. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Note aquí, los principales sacerdotes, un grupo de gente, los escribas, es decir, los eruditos que tomaban apuntes, y los ancianos del pueblo se reunieron. Noten la diferencia
los sacerdotes de un lado y los ancianos del pueblo del otro lado. Así, la diferencia de liderazgo entre lo que se puede decir docentes y gobernantes existía desde el tiempo de Moisés hasta incluso los días de Jesús. Se puede ver entonces cuán natural sería para los apóstoles de reconocer esta clase de distinción y aplicarla a la iglesia. Bien. Ahora, una cosa que debemos mencionar, en el Antiguo Testamento, el levita, el sacerdote levita, no era empleado del pueblo, era empleado de Dios. Y el pueblo daba sus ofrendas a Dios en el templo, pero una vez que las ofrendas eran dadas a Dios, entonces eran la propiedad del sacerdote. Bien, pero se ve esto en el Antiguo Testamento y Dios es cuidadoso en hacer entender que el sacerdote es ministro del Señor. Es decir, del Señor hacia el pueblo. Es empleado de Dios, no del pueblo. Igual, el ministro del Evangelio en el Nuevo Testamento no es empleado de la iglesia. Es empleado de Jesucristo. Las ofrendas que se presentan a la iglesia son dadas a Dios, pero parte de estas ofrendas cuentan como salario del ministro de la iglesia y excepto para los propósitos e impuestos del gobierno, sus impuestos, es contado como empleado de la iglesia, por ejemplo. Eso es otra cosa. Bien. Esto es cuestión de leyes relativas a los humanos. Bien. También vamos a ver que el ministro posee una relación de tutoría y discipulado hacia los ancianos que los ancianos no tienen hacia él. Un punto que vamos a ver luego. Ahora, quiero que repasen en su tarea, en sus lecturas, en la tesis de Morton Smith, principio representativo. Y él dice lo mismo. Ahora, pasamos rápido esta lección. ¿Hay comentarios o preguntas? ¿No? A ver, entonces podemos pasar a la sexta lección. Ancianos y el principio representativo en el Nuevo Testamento. Note otra vez, Pedro dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. En este texto, Pedro usa el término anciano, distinguiendo a sí mismo, aunque era apóstol. Ahora, a ver, segundo de Timoteo 2:2. Vamos a ver que en el libro de Hechos
la primera mención de ancianos se encuentra en Hechos 11, 28, 30. Noto aquí en su texto, en su guía, y menciono que los cristianos de Antioquía enviaron ayuda para la hambruna de los que sufrieron los creyentes de Jerusalén. Así, los ancianos neotestamentarios ya eran, ¿cómo decir? Representando la congregación. Entonces, el versículo 29 en este texto, la ayuda es enviada a los hermanos. Y note que la congregación en general dice los hermanos, pero cuando llegaron, dice que entregaron ese dinero a los ancianos para distribuir a la gente en necesidad. Ahora, la siguiente mención de los ancianos está en Hechos 14. Y leo el texto aquí. Noten, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y orando, habiendo orado con ayunos, los encomendieron al Señor en quien habían creído. Note que aquí, eso es un punto importante, el término constituir en griego es esa palabra griega karatoneo y significa votar por extender la mano. Es la primera pista en el Nuevo Testamento en que el principio semidemocrático se presenta. Y se usa también en 2 Corintios 8, cuando indica que las iglesias habían seleccionado a Tito para acompañar al apóstol Pablo. Así, ellos evidentemente eligieron a Tito para hacer eso. Así, el pueblo tiene derecho de elegir los que gobiernan sobre ellos. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Es decir, eligieron ancianos y luego son los apóstoles que impusieron manos. La congregación no impuso manos porque la congregación no tiene derecho a ordenar. Solo otro anciano tiene derecho a ordenar a un anciano. Ahora, ¿cuántos ancianos eran nombrados en cada iglesia? Pues la realidad es que no hay mención de algún número. La palabra está en plural. Entonces, se puede deducir o inferir que dos al mínimo es un estándar y mejor más. Pero en estos textos obtenemos la idea de pluralidad del cuerpo de ancianos. Es decir, constituyeron ancianos en la iglesia, en Antioquía. Y en la ordenación, a veces eso está acompañado con ayuno y oración. Y esto muestra la seriedad de la ordenación. Y vamos a estudiar esto en más detalle cuando estudiamos cómo se ordena una persona. Ahora, otro texto. Quisiera mencionar Hechos 16:4, en que dice, no sé qué dice el texto,
y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los guardasen. Noten el tono definitivo y terminante en este texto. Les entregaban sugerencias, les entregaban una mera doctrina, o les entregaban ¿qué? Ordenanzas, es decir, órdenes. Esos son aspectos en que son órdenes a cumplir, son decisiones doctrinales. Me molesta. Noten aquí, fue acordado por dos grupos juntos, los apóstoles y los ancianos. Es doctrina, es algo que se debe guardar, lo de la circuncisión y todo eso. A ver. A ver, Hechos 20, 28 a 30. La pregunta es, ¿tienen los ancianos también funciones judiciales en Hechos, según Hechos 20, 28, los ancianos del Nuevo Testamento? Vamos a ver este texto un momento. Ok. A ver. No, error. Error mío. Ahí está. En el texto anterior en Hechos, se llamó a los ancianos de las iglesias, ancianos de la iglesia para venir a reunirse con él. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Ese es su trabajo. No tiene aquí, porque después de mi partida entrarán lobos rapaces. Es decir, ellos tienen una función judicial en el Nuevo Testamento también, porque tienen que distinguir entre lobos y los que no son lobos. Así, la respuesta es sí, en efecto. Bien. A ver. Vamos a ver la primera de Timoteo. Y esos son textos que son tan claves que vamos a verlos repetidas veces. Un momento. Noté aquí en Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, esa palabra honor tiene doble sentido. Curiosamente, timos en griego significa honor o también significa salario. Y creo que Pablo tiene ambos en mente, porque
dice 18, pues, es decir, a causa de lo que acabé de decir, pues, lógicamente, y apoyo, y son dignos de doble honor o salario, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey de trilla, y digno es el obrero de su salario. Este texto, no pondrás bozal al buey de trilla, es un texto que citó también en 1 Corintios 9. Así, no está diciendo que literalmente debe doblar el salario del pastor cada año, sería lindo, pero no, está diciendo que deben ser económicamente apoyados de manera que no tienen preocupaciones mundanas. Es decir, no preocupándose cómo van a pagar la renta, para que tengan su mente puesta en la obra de Dios. También vemos aquí que contra un anciano no admite acusación. Es decir, un anciano, una vez ordenado, es libre de acusaciones. Puede haber testigos, sí, pero uno no tiene derecho a andar criticando a los ancianos. Si hay críticas en contra de los líderes dentro de su iglesia, chismosos, por ejemplo, hay que reprenderlos. Un miembro de la congregación no puede ser un acusador, solo puede ser un testigo. La acusación, si hay acusaciones, esas acusaciones vienen del presbiterio o del cuerpo que le ordenó. Ahora, ya. ¿Hay preguntas sobre esos puntos? No, hay preguntas. Ahora, vamos a tomar un descanso hasta, bueno, un descanso de 10 minutos y vamos a regresar. Con la hora mía es 10:50, de las 7 para mí y bien, para ustedes no sé qué hora será. 10 minutos de descanso. A las 8 volvemos. Bien. Ya. Es lo Ok. mismo. Interesante. A las 7. Está bien, 10 minutos.
¿Listos, hermanos? ¿Me pueden oír? Estamos listos por acá. Muy bien. Ok. Ahora, en su manual, el concepto del presbiterio. La palabra griega presbiterio se usa 3 veces en el Nuevo Testamento. En Lucas 22 se usa para la asamblea de ancianos. Así, el concepto de un presbiterio no es único a la iglesia cristiana. Era una palabra usada en griego para describir la asamblea de ancianos dentro de los judíos no cristianos. Muy bien, esto es muy claro. También dice en Hechos 22, el sumo sacerdote también me es testigo. Pablo está hablando de la autoridad que tenía antes como Saulo de Tarso, antes de su conversión, de llegar, de ir a tomar preso a los cristianos. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, etcétera, para hartarlos. Entonces, ¿a quién tenía autoridad judicial para enviar a este Saulo de Tarso a Damasco? Era el sacerdote con los ancianos. Así, de esta forma, tenemos que ver que el concepto de un presbiterio no fue inventado por presbiterianos. Es un concepto que databa de Moisés. Daban otro nombre, un nombre para la asamblea, la congregación de judíos, era la sinagoga, también asamblea de ancianos, traducido en griego a presbiterion, que quiere decir una asamblea de ancianos. Así, quise que ustedes entiendan entonces de que, y que entiendan muy bien que la eclesiología reformada no es una invención de la reforma. Ellos estudiaron en detalle la eclesiología, tanto que otras doctrinas, y llegaron a la conclusión de que la forma de gobierno que se menciona en el Nuevo Testamento es la forma de gobierno que Dios apoya o digamos que Dios manda en su palabra. Ahora, vamos a seguir adelante en la lección 7. Existen 2 clases de ancianos. Noten aquí, ya hemos visto unos textos correspondientes a esto. Tengo problemas con mi garganta esta noche, disculpen. Eso suena un poco repetitivo, pero vamos a tocarlo brevemente. Según Deuteronomio 31 y Éxodo 19, a quienes fue entregado la palabra de Dios. Solo a sacerdotes y también a ancianos. Notamos aquí en estos textos, dice también a los ancianos. A ambos, los sacerdotes primero, ya que su trabajo consistía en exponer la ley al pueblo y preservarla. Y también
función sacerdotal. A ver, vamos a ver este texto en Levítico 4. Levítico 4. Perdón un momento. Ya vimos este texto, no voy a repetirlo. A ver. Ahora, vamos a estudiar un poquito ese término ministro. Como mencioné en la guía, el término ministro se usaba más o menos 40 veces en el Antiguo Testamento, junto con sacerdote. Ministro, repito, la palabra ministro, en el contexto de sacerdotes, se usa más de 40 veces. Y ni una sola vez se usa de esta forma a los ancianos. Disculpen. No te quieres decir a mí, con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Ya. Hay textos semejantes en medio de Crónicas 13, hay Joel, también Hebreos capítulo 10. Hay textos en textos neotestamentarios sobre este punto. Así, a veces los ancianos gobernantes se confunden. Piensan que por tener no solo el derecho, pero la obligación y privilegio de enseñar la palabra de Dios, y eso los hace ministros del Evangelio. Es decir, por ministrar soy ministro. No. Por ministrar eres un cristiano. Eres un anciano que está ministrando. Pero el ministro es uno que es ordenado para un oficio, para un oficio especial a tiempo completo de administrar los sacramentos y administrar la palabra de Dios, y también tener una función discipuladora. Bien. A ver. Pastores organizadores. Vemos aquí en 1 de Timoteo 4 y también en Tito un concepto. A veces en los círculos reformados ustedes oirán el concepto de pastores organizadores. Este concepto es tomado de la manera en que Pablo manejaba Timoteo y Tito. Él mandó a Timoteo a Éfeso para completar la implantación de la iglesia. Y también Tito a las iglesias de Creta para organizar las iglesias. Es obvio simplemente simplemente leyendo estos epístolas pastorales, que Tito y Timoteo eran pastores organizadores, porque dice a Tito, a ver, quisiera ver este texto, culpa mía de no haberlo puesto antes. Por esta causa te dejé en Creta para que corrieses lo deficiente y estableces ancianos en cada iglesia. Bueno, eso es muy obvio que lo dejó para corregir lo deficiente, es decir,
lo que faltaba en el ministerio de implantar estas iglesias. Bien. Ahora vamos a estudiar un poquito la relación de, entre docentes y gobernantes. Aquí tengo un dibujo que vale la pena. Voy a subirlo a la pantalla para que conversamos un poco mejor sobre eso. Déjeme ver. Deme un segundo para subir eso. Ya. A ver. Ya. Así. Estoy teniendo problemas con esos. Ahí está. Ahora, en este dibujo, en este gráfico, lo he puesto para que entiendan que docentes y gobernantes ambos tienen autoridad de gobernar la congregación, es decir, conjuntos. Pero la relación entre docentes y gobernantes, entre ellos, es decir, la relación de estos dos con la congregación es diferente de la relación entre ellos. Es decir, los docentes, noten que aquí los gobernantes son miembros de la congregación. Y como miembros de la congregación, el sacerdote, el ministro del evangelio docente, tiene la obligación también de discipular a los gobernantes y enseñarlos y también ofrecerles los sacramentos. Así, ellos juntos gobiernan la congregación. Entonces, en eso no hay diferencia de rango. Pero en su relación entre ellos hay diferencia en rango. El docente tiene una autoridad sobre el gobernante que el gobernante no tiene sobre el docente. Y el motivo para eso es la inferencia lógica de que el gobernante es parte de la congregación al cual el docente está ministrando. También el docente en una implantación de iglesia tiene derecho de ordenar a ancianos gobernantes. Un evangelista, por ejemplo, mandado por su presbiterio a implantar una iglesia, etc., tiene derecho a ordenar a ancianos como Tito tenía el derecho, como Pablo le mandó, como acabé de leer, para corregir todo lo que era deficiente. Ahora, a ver si algo que me falta en estos gráficos. No.
Ah, sí, seguro más. Ya. Am, voy a mencionar eso luego, pero vale la pena mencionar ahora para que se ve. Noten aquí, vamos a ver diáconos luego, pero aquí estamos hablando de ancianos. Hay una clase de líder espiritual que llamamos anciano dividido en dos órdenes, el gobernante y el docente. Y entre los docentes, como vamos a ver, hay pastores y también evangelistas. En iglesias, ciertas iglesias, por ejemplo, los pentecostales y iglesias independientes, ellos añaden apóstol y no sé qué más, apóstol y profeta. Pero vamos a ver por qué la fe reformada no reconoce esos dos oficios hoy en día. Muy bien. Es para darle una perspectiva de cómo estamos en este estudio allá. Así, regresando a su guía, así es la manera en que, noten aquí en el texto, el docente otra vez discipula a toda la congregación. Los gobernantes son parte de la congregación también, etc. A ver. Ahora, hay preguntas. Si quieren, podemos tomar un par de minutos a repasar algunas preguntas de examen. Muy bien. Bueno, una pregunta. Con respecto a obispos y ancianos, ¿qué diferencia hay? Un voluntario. No hay voluntarios. Ahora voy a personas aquí. Evangelina, por favor. ¿Es verdadero o falso? El término ministro en la Biblia se usa a veces para describir ancianos gobernantes. ¿Puede contestar? ¿Un voluntario? Evangelina, no te escuchamos. ¿Mm? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. ¿Cuál era la pregunta? Porque no escuchaba, se escuchaba cortado. ¿Es verdad o no? ¿Verdadero o falso? El término ministro en la Biblia se usa para describir a ancianos gobernantes. No estoy escuchando bien, pastor. No. Ese término ministro se usa solamente para los ministros del Evangelio, los ancianos docentes. Otra pregunta.
En el Nuevo Testamento, los ancianos docentes poseen la autoridad para ordenar ancianos gobernantes. No escucho. Escucho cortado y no entiendo bien la pregunta. Ok, otra persona. ¿Quién, de esta forma, otra persona, quién tiene autoridad ordenar a los ancianos gobernantes? ¿Arsenio acaso? ¿Ah? No. La pregunta es, ¿quién tiene autoridad para gobernar a otros ancianos o para ordenar Para a los, eso. Sí, otros ancianos, los ancianos, otros ancianos? sí, los otros ancianos, los ancianos docentes tienen eso, tienen la autoridad en hacer eso. El presbiterio, sin embargo, ordena a ancianos docentes, como dice el texto relativo a Timoteo, primero de Timoteo 4:14, imposición de manos del presbiterio. Así el presbiterio ordena a ancianos docentes, es decir, los ministros del Evangelio, pero los ministros del Evangelio pueden ordenar ancianos gobernantes en su propia iglesia. Eso son inferencias que sacamos de esas enseñanzas antiguas y neotestamentarias. Bien. Ahora tenemos que terminar. ¿Tienen preguntas? No hay preguntas. No. Ujú. Ok. Ahora sugiero que sigan leyendo esos ensayos en las lecturas adicionales. El principio representativo por Morton Smith es excelente, y también, yo sé que es muy largo mi ensayo sobre ancianos, pero estudiando un poquito, repasando brevemente el texto, no palabra por palabra, pero repasando este texto le ayudará a recordar lo que estoy tratando de comunicar. Perfecto. Muy bien. Ahora, Mauricio, después de esta clase, quisiera hablar con usted un ratito, hacerle una pregunta. Tengo otra clase enseguida con Saúl Sí. Reyes. Ok, entonces le escribo un correo electrónico. Perfecto. Ya, muy bien. Ahora, entonces, una persona ofreciendo para terminar con oración, por favor. Bien. Voy a terminar yo. Señor, damos gracias por nuevamente volvernos a reunir, por la disposición que tiene cada hermano y el pastor también para enseñarnos. Ayúdanos, Señor, también a poder agarrar también la enseñanza que nos está dando el pastor para poder, Señor, conocer un poco más, no para ser un poco más inteligentes, sino para poder
amarle, Señor, y apreciarle un poco más sobre todo lo que usted ha dado en su palabra para cada uno de nosotros. Agradecemos, Señor, por las personas que se preparan para poder enseñar a otros, Señor. Ujú. Ayúdenos, Señor, a seguir meditando en su escritura y poder leer, Señor, cada cosa que nos envía. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, profesor. Hermanos, muchas gracias. Lo que sigue nos vemos en un rato. Ya. Bendiciones. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.